Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Prepárense para un viaje fascinante al mundo de Una memoria llamada Imperio, una novela de Arcadi Martín. Una obra que nos sumerge en un imperio galáctico donde la poesía es un arma, la memoria una herramienta de poder y la política un juego de vida o muerte. Exacto, y en el centro de todo esto encontramos a Mahit Rasmare, la nueva embajadora de Lisel, una pequeña estación minera independiente. ¿Qué hace tan especial a Lisel? Lisel posee una tecnología única, el imago, que les permite transferir memorias de una persona a otra. Es una parte fundamental de su cultura e identidad, algo que los distingue del vasto imperio Tezcatlipoca. Es fascinante cómo esa tecnología, el imago, influye en la trama. Mahit recibe el imago de su predecesor Iskandra Agdan, pero solo contiene los recuerdos de sus primeros 5 años como embajador. ¿Por qué sería esto un problema? Esos 5 años son cruciales, ya que marcan la llegada de Iskandra a la ciudad, la capital del imperio. Imaginen tener acceso a los recuerdos de alguien que vivió en un mundo completamente distinto al tuyo, aprendiendo sus costumbres, su lenguaje, sus secretos. Y no olvidemos que Iskandra muere en circunstancias misteriosas, lo que añade otra capa de intriga a la historia. Mahit debe descubrir la verdad mientras intenta proteger a Lisel de las ambiciones expansionistas del imperio. Es una situación delicada. El imperio Tezcatlipoca no solo busca conquistar territorios, sino también asimilar culturas a través de lo que podríamos llamar seducción cultural. Seducción cultural. Suena intrigante. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre eso? Piensen en la influencia del lenguaje. La poesía, las costumbres tezcalanas utiliza estas herramientas para moldear la percepción de otros pueblos, haciéndoles ver su cultura como superior deseable. Es una forma sutil pero efectiva de dominación. Y Mahit, al llegar a la ciudad, se ve inmersa en este torbellino de influencias. La ciudad es descrita como una metrópolis vibrante, con una arquitectura imponente, tecnología avanzada y una sociedad altamente jerarquizada. Y gobernada por una inteligencia artificial omnipresente que monitoriza cada movimiento asegurando el orden y el control. Un contraste abismal con la cultura de Lisel. Me imagino el choque cultural que debe experimentar Mahit. Incluso hay un detalle que me llamó la atención: el tabú del contacto físico en Tezcatlipoca. ¿Cómo se las arregla alguien acostumbrado a la interacción física en una sociedad donde el contacto es considerado inapropiado? Es una barrera que Mahit debe superar. Cada gesto, cada palabra debe ser cuidadosamente calibrado para no ofender. Imaginen vivir en un mundo donde un simple roce puede ser interpretado como una agresión. Y en medio de este complejo entramado social, la poesía juega un papel central. Mencionaste que es un arma, ¿verdad? En Tezcatlipoca, la poesía es mucho más que una forma de arte. Es una herramienta de poder utilizada en ceremonias, discursos políticos e incluso en la guerra. Los versos se memorizan, se analizan en busca de significados ocultos. Es interesante cómo un verso como "Liberada, soy una lanza en manos del sol" puede tener una connotación tan poderosa dentro de este contexto. Exacto. Es una declaración de ambición de poderío que refleja la visión del imperio. Y Mahit, gracias a su formación y al imago de Iskandra, puede comprender estas sutilezas, lo que le da una ventaja crucial. Pero esa ventaja puede no ser suficiente cuando se enfrenta a la propuesta del emperador. Recordemos que él busca utilizar la tecnología de imago para un propósito bastante inusual. El emperador, en el ocaso de su vida, desea transferir su conciencia a su heredero clonado Jochantídoto. Imaginen las implicaciones éticas y políticas de tal acto. ¿Qué significa realmente la continuidad de un imperio? ¿A qué precio se debe preservar el poder? Y Maite, en medio de este escenario, debe tomar decisiones que podrían definir el destino de Lisel. ¿Se someterá a la voluntad del imperio o luchará por la independencia de su pueblo? Y no olvidemos la amenaza alienígena, que Lisel ha detectado una amenaza que el imperio parece ignorar. Mahit se encuentra en una posición única con información vital que podría salvarlos a todos, pero ¿cómo convencer a un imperio que se consume en sus propias luchas internas? Es una trama llena de suspense y dilemas. La autora nos presenta una heroína compleja que debe navegar un mundo hostil llena de intrigas y peligros. Y nosotros como lectores nos vemos obligados a reflexionar sobre las consecuencias del poder, la importancia de la memoria y la lucha por la identidad en un universo en constante cambio. Precisamente, una memoria llamada Imperio nos invita a cuestionar, a analizar y a descubrir las múltiples capas de una historia que va mucho más allá de la simple aventura espacial. Es una obra que nos hace pensar en el presente a través de la lente de un futuro imaginario. Y para quienes quieran sumergirse en este universo fascinante, les recordamos que pueden encontrar el enlace al audiolibro en el primer comentario debajo del podcast. Una oportunidad única para descubrir por ustedes mismos la intriga, la belleza y la complejidad de una memoria llamada Imperio.
Retomamos nuestra inmersión en una memoria llamada Imperio con Mahit Tesmare, quien se encuentra en una posición precaria, debe ganarse la confianza del Imperio, mientras protege los intereses del Esel, una tarea nada fácil. Recordemos que el emperador le ha hecho una propuesta que podría cambiar el curso del imperio. Quiere utilizar la tecnología del imago, la misma que define la cultura del Isel para un propósito bastante singular. Efectivamente, la idea de transferir la conciencia del emperador a su clon, Ocho Antídoto, plantea interrogantes fascinantes. ¿Hasta qué punto puede la tecnología manipular la vida y la muerte? ¿Y cuáles serían las consecuencias para la identidad del imperio? Es un dilema que pone a Mahit entre la espada y la pared. Si colabora, podría asegurar la seguridad del Esel, pero ¿a costa de su independencia? Si se niega, arriesga la ira del emperador y la posible destrucción de su estación. Y mientras se debate entre estas opciones, la sombra de Iskander Agban, su predecesor, sigue presente. El imago que Mahit recibió solo contiene los primeros 5 años de su estancia en la ciudad, dejando un vacío de información crucial sobre su muerte. Es como si Mahit tuviera que resolver un puzzle con la mitad de las piezas. Debe descifrar las pistas que Iskander dejó mientras se enfrenta a las intrigas de la corte imperial y a la creciente amenaza alienígena. Recordemos que Lisel detectó una amenaza externa que el Imperio parece ignorar, cegado por sus propias luchas de poder. Esta situación pone a Mahit en una posición única, posee información vital que podría salvarlos a todos, pero ¿cómo convencer a un imperio que se niega a ver el peligro real? Es una batalla en dos frentes, por la supervivencia de Lisel y por la supervivencia del propio imperio. Mahit se convierte en un personaje clave, un puente entre dos mundos que parecen destinados a chocar. Y en este contexto, la cultura Tezcalanli se convierte en un elemento crucial. Mahit debe dominar sus costumbres, su lenguaje, su poesía, para poder moverse con seguridad en este entorno hostil. Mencionaste la poesía como un arma. ¿Cómo se utiliza exactamente en la corte imperial? Imaginen un mundo donde los versos no solo transmiten emociones, sino que también codifican mensajes políticos, transmiten órdenes, incluso pueden utilizarse para manipular o persuadir. En Tezcalán, la poesía es una herramienta de poder tan importante como la espada o la tecnología. Es fascinante cómo la autora Arcadi Martín integra la poesía en la trama. No es simplemente un adorno, sino un elemento que refleja la complejidad de la cultura tezcalane. Exacto. La poesía es un reflejo de su historia, de su visión del mundo, de su forma de pensar. Y Mahit, gracias a su formación y al imago de Iskandra, puede comprender estas sutilezas, lo que le da una ventaja en este juego de intriga y poder. Pero esa ventaja también la convierte en un blanco Mahit. Es una extranjera, una intrusa en un mundo donde la tradición y la jerarquía son sagradas. Y no olvidemos el tabú del contacto físico, un elemento que choca frontalmente con la cultura del Isel Mahit. Debe aprender a controlar sus gestos, sus expresiones, incluso su forma de mirar, para evitar ofender a los Tezcalanli. Es un recordatorio constante de que se encuentra en territorio enemigo, donde cada paso en falso puede tener consecuencias desastrosas. A pesar de estos desafíos, Mahit comienza a sentir una cierta fascinación por la cultura tezcalanli. La belleza de su lenguaje, la complejidad de su poesía, la riqueza de su historia la cautivan a pesar de la opresión y la rigidez del imperio. Es una paradoja interesante. Mahit se encuentra dividida entre su lealtad a Giselle y su creciente interés por el imperio. Es como si viera las dos caras de la moneda, la belleza y la crueldad, la sabiduría y la tiranía. Y esa dualidad se refleja en la propia figura del emperador. Por un lado, es un líder que busca perpetuar su legado a través de la tecnología. Por otro lado, es un hombre que se aferra al poder incluso a costa de su propia humanidad. Y Mahit, en medio de este torbellino de emociones e intrigas, debe encontrar su propio camino tomando decisiones que no solo afectarán su destino, sino también el destino de dos mundos. En la próxima parte de nuestra inmersión, exploraremos el clímax de la historia, las decisiones cruciales que Mahit debe tomar y las consecuencias de sus acciones. No se pierdan la última parte de nuestro viaje a través de una memoria llamada Imperio. Les esperamos para descubrir el desenlace de esta fascinante historia. Y llegamos al desenlace de esta historia llena de intriga política y dilemas culturales. ¿Qué decisiones toma Mahit Tesmare para salvar a Lisel y enfrentarse a la amenaza que se cierne sobre el imperio Tezcalanli? Las tensiones se intensifican a medida que la trama avanza. Mahit se ve obligada a tomar decisiones difíciles que podrían tener consecuencias devastadoras. Recordemos que el emperador le ofreció utilizar la tecnología del imago para transferir su conciencia a su heredero. ¿Qué decide Mahit al respecto? Rechaza la oferta del emperador. Es una decisión arriesgada pero valiente que demuestra la determinación de Mahit por proteger la autonomía del Esel. Es un acto de rebeldía contra un imperio que busca controlarlo todo, incluso la vida y la muerte. ¿Y qué hay del misterio de la muerte de Iskander? ¿Logra Mahit descubrir la verdad? Si poco a poco Mahit va desentrañando la verdad a través de las pistas que encuentra en los recuerdos fragmentados de Iskander y de sus propias investigaciones. Imagino que la revelación de la verdad debe ser impactante. ¿Quién está detrás de la muerte de Iskander?
No puedo revelar detalles específicos para no arruinar la sorpresa a quienes aún no han leído la novela. Pero puedo decir que la verdad es mucho más compleja de lo que parece. Es fascinante cómo la autora nos mantiene en vilo hasta el final. Y mientras tanto la amenaza alienígena sigue latente. ¿Cómo reacciona el Imperio ante este peligro que parece inminente? El Imperio, cegado por sus luchas internas y por la arrogancia de su poder, subestima la amenaza alienígena. Ignora las advertencias de Mahit, poniendo en peligro no solo a Licel, sino a todo el Imperio. Es una situación crítica donde la supervivencia de dos mundos está en juego. ¿Qué hace Mahit para intentar salvar la situación? Mahit decide actuar por su cuenta, utiliza su ingenio, su conocimiento de la cultura Tezcalanli y la tecnología del Imago para intentar convencer al Imperio del peligro real que enfrentan. Es una lucha desigual contra un enemigo poderoso e inflexible. Pero Mahit no se rinde, demuestran una valentía y una inteligencia excepcionales al enfrentarse a un sistema que parece inamovible. Es un personaje inspirador que nos muestra que incluso en las situaciones más adversas es posible luchar por lo que creemos y defender lo que es justo. Y al final, ¿cuál es el desenlace de esta historia? ¿Logra Mahit salvar a Licel y al Imperio? Una memoria llamada Imperio nos ofrece un final que no es ni completamente feliz ni completamente trágico. Es un final realista que nos hace reflexionar sobre las complejidades del poder, las consecuencias de nuestras decisiones y la importancia de la identidad cultural. Es una obra maestra de la ciencia ficción que nos invita a pensar en los desafíos que enfrentamos como sociedad y en la importancia de luchar por un futuro más justo y equitativo. Los invitamos a sumergirse en este universo fascinante a través del audiolibro que pueden encontrar en el enlace del primer comentario debajo de este podcast. Esperamos que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Una memoria llamada Imperio. Una novela que nos recuerda que la memoria, la cultura y la identidad son tesoros que debemos proteger. Hasta la próxima.